Bienvenidos a Cinema Dimensión. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más controversiales que ha existido, y no solamente en el cine, sino en cualquier ámbito de la vida. Así que comenzamos. Antes de hablar de la película, primero comencemos con el contexto histórico. Si no sabemos el contexto histórico, nos vamos a perder una gran parte de la historia. En 1859, el farmacéutico Albert Niemann extrajo de las hojas de coca el alcaloide primario y fue la primera persona en nombrar la cocaína. Un año después, esta sustancia tuvo tanto éxito que fue utilizada en un vino, y este vino era consumido por presidentes, el papa, figuras públicas, etc. Pasaron 20 años, hasta que en 1880 la empresa Parke Davis comenzó a utilizar la cocaína en productos como en dulces, cigarrillos, en pastillas, etc. E incluso vendían la cocaína en polvo para inhalar. Un dato curioso es que esta empresa llegó a realizar investigaciones basadas en los estudios de Aleister Crowley sobre el peyote. 4 años después, en 1884, Freud dijo que esta droga podía servir como un antidepresivo e incluso dijo que era una sustancia mágica. En 1981, Asa Grace Candler funda la Coca-Cola como una bebida que cura el dolor de cabeza, y entre sus componentes el principal era la cocaína. De hecho, la Coca-Cola solo era vendida en farmacias, hasta que en 1906 la Coca-Cola deja de utilizar la cocaína como parte de su receta, pero sí utiliza la planta como una especie de saborizante. La cocaína sigue siendo una sustancia legal hasta que en los años 20 se prohíbe su uso por ser dañina. Bueno, ahora que ya conoces, podemos hablar del cine y de la repercusión que tuvo en él. La primera película que se hizo del tema de drogas, o al menos la más antigua que yo conozco, se llama For His Son, de 1912. Esta película fue hecha por el legendario Griffith, y esta película curiosamente es una crítica social a la Coca-Cola por haber utilizado la cocaína como parte de su componente. Esta película se trata de un joven que necesita dinero, y su papá, para ayudarlo, crea una bebida llamada Dopo Coke, que el nombre de hecho es bastante evidente que habla de la Coca-Cola, la cual se vuelve un éxito al ser mezclada con cocaína. El problema es cuando su propio hijo se vuelve adicto a este producto. La película es un cortometraje de apenas 15 minutos y vale completamente la pena ser vista. Pasaron algunos años para volver a tocar el tema, hasta que en 1916 sale a la luz El misterio del pescado saltarín. Esta película fue interpretada por Douglas Fairbanks, un actor muy conocido en la época, y esta película se trata de un detective que necesita estar drogado para ser eficiente. Esta película me llama la atención porque, a pesar de que nos muestra a la droga como algo cómico, también nos muestra la dependencia que existe hacia ella. De lo contrario, si no se usa, no se puede trabajar y se vuelve parte de una rutina. En esta época, el consumo de drogas influyó en varios actores y varias actrices. Es sabido que en las fiestas de Hollywood el consumo de estas sustancias era bastante habitual y siempre terminaba de una manera desastrosa. Lo hemos visto en algunos casos, como en el de Mabel Normand, el de Fatty Arbuckle, etc. Pero bueno, eso ya son temas para otros videos. Por mencionar algunos de los actores que han tenido problemas con drogas, uno de los más conocidos fue Errol Flynn, que fue un actor bastante conocido por su papel en la película de Robin Hood. Este actor admite haber utilizado varias drogas, incluso es muy conocido por sus fiestas que eran bastante extravagantes, y siempre se le consideró con alguien con mucho libertinaje. Una actriz que también utilizaba muchas drogas era Mabel Normand, que de hecho se le vinculó a un asesinato. Pero bueno, eso ya es igual tema para otro video. También Jack Pilford tuvo una vida pues con bastantes drogas y sexo y pues extravagancias. Al final acabó muriéndose de sífilis. Y por último, Tallulah Bankhead, que es una de las actrices que consumía drogas constantemente y ella lo aceptaba públicamente. De hecho, hizo varias declaraciones en las que hablaba a favor de las drogas. Todo esto lo menciono para llegar a un importante caso, porque a pesar de que en 1923 la droga ya era ilegal, se seguía consumiendo pues con normalidad. Esto causó la muerte de Wallace Reed, un actor que tras un accidente fue medicado con morfina, y eso le generó una adicción. Y a pesar de intentar dejar la droga en varias ocasiones, no pudo, y eso lo llevó a su muerte. Pero también es importante mencionar que en esa época no había tantos programas como ahora para ayudar a las personas que tienen problemas de drogadicción. En ese tiempo no existía porque pues realmente era algo nuevo. La esposa de Wallace Reed, llamada Dorothy Dayport, creó una película que desgraciadamente actualmente está perdida y es imposible verla. Pero esta película hablaba del consumo de drogas y de la manera en la que destruyen la vida. Ella incluso se fue de gira cuando esta película se estrenó
para que cada que terminara la función ella saliera hablando y dando pláticas de por qué uno utiliza las drogas y por qué está en contra de ellas, y pues presentaba su caso, el caso de su esposo, etc. Es importante mencionar esta película porque esta película fue uno de los detonantes para crear el Código Hays. El Código Hays fue una serie de normas que fueron creadas para restringir ciertas escenas de mal gusto que pudieran causar una repercusión en la moral de los espectadores. Y si bien sí podías hacer películas que hablaran de drogas, de acción, etc., pero siempre tenían que estar regidas bajo unos principios en los cuales no cayera, digamos, en lo explícito. Este código fue realizado en 1930. Comenzó a utilizarse formalmente en 1934 y se dejó de utilizar hasta 1967. Incluso un año antes de que el código se empezara a utilizar, o sea, en 1933, Paramount hizo una película que hablaba de las drogas. Esta película se llama Narcotic. Pero les repito, la ley Hays sí permitía hacer películas con temáticas fuertes, solamente que no podían ser explícitas. De lo contrario, no hubiéramos tenido grandes películas como las que hacía James Cagney, que siempre hablaban de películas de banda, de tráfico de alcohol, etc. O incluso en los años 50, Frank Sinatra llegó a hacer una película que se llamaba El hombre del brazo de oro, que nos presenta la vida de una persona que cae en el consumo de la heroína. Un dato curioso es que la primera película en hablar de drogas en México fue en 1927 y esta se llamó El puño de hierro. Esta película fue grabada en Orizaba, Veracruz. Esta película fue remasterizada hace poco y está en la página de la Filmoteca de la UNAM. De hecho, esta película da para un video completo. Por si quieren que lo haga, déjenmelo en la caja de comentarios. Por último, antes de terminar con el video, quisiera agregar una opinión personal. Así como la poesía es el reflejo del alma del autor, el cine es el reflejo de las vivencias de una época. Pero también las películas pueden ser utilizadas para manipular mediáticamente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en una época en donde las drogas eran legales, no se hablaba de ese tema en las películas, y ahora que es algo ilegal, todas las películas, bueno, al menos la mayoría, siempre tienen un tema relacionado a las drogas? Las películas actuales que hablan de drogas no las podemos considerar tabú dentro del mundo cinematográfico, porque realmente es algo que está en varias películas y siempre lo muestran como algo divertido, como algo increíble. Por ejemplo, ¿cuántas películas no muestran que cuando dos amigos o unas personas que no se llevan bien se reúnen a fumar, no sé, marihuana? Enseguida pues hay como una conexión, hay risas, hay diversión. O cuántas películas no cuentan de después de un día de drogas pasan la mejor noche de sus vidas. Estas películas nos quieren hacer creer que las personas que consumen drogas siempre son personas pues divertidas, personas fiesteras, personas que son buena onda, personas que son aceptadas socialmente. Entonces, de cierta manera, incitan a las personas a adentrarse en este mundo. Porque si no lo haces, de lo contrario, eres aburrido, eres un retraído. Y eso siempre se ve en la mayoría de las películas. Una prueba de eso es que actualmente, si tú vas y dices que no te drogas, no tomas, no fumas, muchas personas te van a preguntar, oye, pero ¿cómo te diviertes? ¿Por qué? Porque asocian las drogas con la diversión. Y eso es algo que nos están programando y se tienen que dar cuenta. Muchas películas son hechas para manipular. Y esto es importante que lo veamos desde otro punto de vista. Por ejemplo, antes las películas no necesitaban grandes efectos para hacer grandes historias, pero actualmente eso es lo que hacen las películas, solo efectos, porque realmente a veces las historias son muy vacías. O por ejemplo, las películas actualmente son hechas para vender, y si tú vas al cine y ves la cartelera de todas las películas que hay, si al caso una vale la pena. Todas las demás, la verdad, son películas de relleno que son completamente olvidables. Y también lo podemos ver en el ámbito musical, como hace tiempo teníamos artistas como Louis Armstrong, Glenn Miller, etc. Y ahora, ¿cuáles son los que tenemos? Y también nos damos cuenta de las temáticas de las cuales hablan estos artistas. Antes, ¿qué temas teníamos? Y ahora, ¿qué temas son los que tiene la música? Entonces nos vamos dando cuenta cómo poco a poco la sociedad se va deformando y nos van como dando una tendencia hacia ciertas cosas que la verdad pues no están bien, como por ejemplo, les digo, el ámbito de hacernos creer que las drogas es algo genial, o hacernos creer que esa música que tiene mensajes, esa música
que nos habla de denigrar a las mujeres o de ciertas prácticas que no están bien. También nos hacen pensar qué es lo que está de moda, qué es lo que todos deben de hacer. O las películas que les comento, que son películas completamente domingueras, que siempre están vacías, que siempre son películas solo de relleno, porque no aportan nada. Entonces esas películas igual son parte de esa tendencia. Entonces hay que ser un poquito más críticos y ponernos a pensar en lo que estamos consumiendo. Hay que darnos cuenta de la manipulación que hay detrás de todo esto, detrás de esta industria. Y se los dice una persona que ama el cine, una persona que vive por el cine. Pero hay cosas que hay que decir. Pero bueno, gracias por ver este video. Espero le den like y me ayuden a compartirlo. De verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos hasta la próxima.